Hola, me da mucho gusto saludarles. Esta es una nueva oportunidad para que nosotros podamos conectarnos y de esa manera continuar en este proceso discipular que nos da un contenido de herramientas y disciplinas necesarias en la vida de todos los cristianos. En el caminar del discípulo existen 6 tomos o 6 libros. En esta ocasión estamos terminando con la misión, en la cual tenemos 6 sesiones, pero por distribución de nuestra iglesia, cada sesión la dividimos en 2. Así que por las próximas 12 semanas estaremos hablando acerca de la misión, uniéndose a Dios en su obra. Vamos entonces a proceder con la primera parte de la sesión 1, Cristo vino a nosotros. La sesión 1A entonces. La parte de la reflexión, bueno, más bien dicho, inicial es: nosotros somos su misión y Él es nuestra solución. Y para hablar un poco de la misión, deberíamos entonces de considerar acerca del contenido de este libro. Y vamos a ver en primer lugar cómo el Señor Jesús es la clave, es el inicio para lo que es, para comprender la misión. Y vamos a ver la encarnación de Cristo, vamos a ver la misión por el mundo y su muerte para salvar al mundo. Y eso nos dará un contexto real o una base para saber en la segunda parte que nuestra responsabilidad como discípulos. Así que estamos llamados a morir con Cristo, a ir con Cristo como individuos y a ir con Cristo como una comunidad de creyentes y hacer que su reino progrese en este mundo en el que vivimos. Esa es prácticamente nuestra misión. En la parte introductoria, esta sesión, la primera sesión, en su primera parte, nos da en primer lugar la ilustración de los superhéroes, aquí vengo a sacarles del apuro, recuerda el autor acerca de el super ratón, Mighty Mouse. Quizás algunos en esta época no recuerden esa caricatura. Yo recuerdo a un antihéroe, o sea, un supuesto héroe, pero que no le salían bien las cosas. Es un personaje mexicano que se llama el Chapulín Colorado, y la persona que estaba en preocupación o aflicción en su última instancia decía: ¿y ahora quién podrá defendernos? Y definitivamente que lo que sucedía es que aparecía el personaje y decía: yo, el Chapulín Colorado. Y con cierta ironía, puesto que el que estaba en dificultad decía: bueno, este personaje es el que me va a ayudar. Y bueno, hermanos, la idea de estos personajes es de alguna manera ilustrarnos que necesitamos a alguien superior, ante nuestras limitantes. Entonces, ¿quiénes eran algunos de sus héroes favoritos cuando usted era niño? Cuéntelo usted. Yo le acabo de mencionar el Chapulín Colorado. En el grupo, cuéntense quiénes podrían haber sido esos personajes o personas que usted consideraba que podrían ayudar en una circunstancia difícil. ¿Qué poderes o características de estos héroes apreciaba usted más? En el caso del Chapulín Colorado, recuerdo que en ocasiones se tomaba una chiquitolina, o sea, era una pastilla, obviamente todo esto era ficción, que le permitía hacerse pequeño y así pasar desapercibido de todas las personas involucradas en la escena. Tenían una capacidad diferente. Pero bueno, el punto es, hermanos, en esta parte introductoria, que la mayoría de las personas, dice el autor,
disfrutan con las historias de héroes, ya sean reales o imaginarias. Apreciamos pensar en algún poderoso que llega al rescate de algún necesitado. También apreciamos la compasión o hasta el sentido de obligación que impulsa a una persona a ayudar a otras. Sin embargo, tal vez lo que más nos guste acerca de las historias de héroes es la manera en que el rescate siempre parece suceder precisamente en el último instante. Es como en tiempos de las películas o las series entre el ejército y los indígenas, los indios americanos. Y cuando había dificultad aparecía la tropa a caballo con la famosa trompeta y tonada aquella de ta tara 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 tara, y venía entonces al rescate el ejército. Sin embargo, hermanos, tal vez algo que pudiese preguntarse es, ¿puede imaginarse un momento en su mente donde usted ha tenido la necesidad de que alguien le ayude y qué es lo que ha sucedido? Muchas veces la situación es sombría y, tétrica, difícil, y la fuerza del mal está en la cúspide de lograr sus metas y las vidas de personas inocentes ya casi están a punto de ser arrebatadas. Ese es el escenario, esa es la situación donde casi siempre algunos piensan que ya no habrá salida. Entonces, precisamente en ese momento, cuando lo último de nuestra esperanza se disipa, escuchamos: aquí vengo a sacarle del apuro. Llegó la salvación. Esta sesión es un recordatorio que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, hemos experimentado ese momento cuando la humanidad no tenía esperanza alguna y estaba atrapada en el pecado, cuando no teníamos esperanza alguna de escapar de las fuerzas del mal dentro de nuestro propio corazón. Dios envió a su Hijo a satisfacer nuestra necesidad más apremiante. Cristo vino a nosotros con una misión y Él nos sacó del apuro. Conozca la historia. En la sociedad actual, a menudo tenemos la tentación de pensar en la historia de Navidad como un hecho aislado, algo que solo sucede en el mes de diciembre y es un tema a tratar solo en el mes de diciembre. Celebramos el nacimiento de Jesús, pero no siempre recordamos que Él nació con un propósito. Cristo vino en una misión para salvarnos de nuestros pecados. Y vamos entonces a buscar Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25, que reza como continúa. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Qué recuerdos vienen a su mente cuando lee estos versículos? ¿Por qué? Yo de alguna manera pienso en el origen de Jesús, modesto, con circunstancias controversiales, en circunstancias que a la mente humana podrían haber sido diferentes, puesto que si estamos entendiendo que es el Todopoderoso, ¿por qué tuvo limitantes de ambiente desde el punto de vista humano?
Pero bueno, eso es por mencionar alguna cosa que viene a mi mente, pero lo importante es que usted también pueda participar en la célula. Yo digo que el comienzo fue modesto, pero nunca el propósito fue cambiado. Así que cuéntenos qué es lo que usted piensa al respecto. Vamos al punto de analice la historia. En primer lugar, vamos a decir que la salvación viene por medio de una persona. La salvación viene por medio de una persona. No podemos apreciar el concepto de la salvación como es debido hasta que pensamos profundamente en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es más que el ser que logró nuestra salvación. Él no es sencillamente el ser que hizo posible la salvación. En su lugar, Jesús es nuestra salvación. Cuando usted aceptó el llamado de seguir a Cristo, no respondió a un concepto o a un mensaje. Usted respondió a una persona. Usted sigue a Jesús. El mismo Jesús que nació de una virgen, creció, aprendió, vivió y murió hace casi 2000 años. El mismo Jesús que es Señor del reino de Dios y el maestro de su vida. Cuando considera a sus compañeros de trabajo, amistades y familiares que todavía no han recibido la salvación, usted quiere que eso cambie. Usted desea que ellos experimenten el gozo que viene con el perdón de los pecados, y eso es bueno, eso es natural, pero ellos no experimentarán ese gozo con solo entender mejor una doctrina o repetir una oración. Ellos necesitan conocer, relacionarse con Jesús. Ellos necesitan experimentarlo. A ver, ¿qué recuerda de la primera vez que se encontró con Jesús de manera personal? No de manera académica, no de manera cognoscitiva, o sea, solo conceptual, sino cuando realmente usted por primera vez tuvo ese contacto con Jesús, el Jesús real, el Jesús vivo. ¿Qué pudiéramos recordar? Yo pudiera decir, hermanos, que en ese momento que yo experimenté el nuevo nacimiento, porque a mí nadie me va a decir que esa experiencia que yo tuve no fue mi nuevo nacimiento, porque a partir de entonces mi vida cambió. La transformación fue lenta, pero mi vida cambió. No fui el mismo muchacho. Yo quiero recordarle, les he contado en varias ocasiones que yo acepté al Señor Jesús a la edad de los 15 años. Y todas mis inseguridades y complejos vinieron en un proceso de transformación a tener yo una seguridad que solo Cristo nos puede dar. Unas habilidades que solo Cristo nos puede dar. Eso es lo que yo recuerdo de mi primer encuentro con Jesús de manera personal. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutó un encuentro personal con Jesús? No quiero ser presumido, no quiero darme aires de alguien que yo no soy, pero bueno, todas las mañanas cuando hago mi devocional, yo puedo experimentar la presencia del Señor, yo puedo experimentar la relación con Cristo. Y vamos a decir que la última vez que yo pude tener un encuentro superlativo o un encuentro especial con Cristo, donde experimenté algo diferente que transformó mi vida, por contarles una de tantas, hermanos, fue hace aproximadamente unos 3 o 4 años, estando yo en un ayuno personal donde el Señor me permitió ser consolado, experimenté el acompañamiento del Señor y pude experimentar y liberarme y liberar a otros acerca de daños personales que yo había recibido. Y a través de esa experiencia muy íntima,
pude liberar a esas personas de mi vida y tener compasión de ellas. Así que la salvación viene por medio de una persona, el relacionarnos con Jesús, el tener esa experiencia con Él. Los escritores de los evangelios comprendieron la importancia de la existencia de Jesús como una persona viva que respira. Por eso Mateo se interesó en comenzar sus escritos sobre la vida de Jesús, escribiendo acerca de su nacimiento milagroso. Lucas hizo lo mismo, y Juan abrió su evangelio con una verdad similar expresada de una forma más abstracta. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo la condición de ser humano de Jesús le ayudó a seguirlo? El que yo tuviese esa experiencia personal con un Dios vivo, con un Dios que experimentó la tentación y no el pecado, un Dios que encarnado pudo llorar, pudo tener necesidades y haberlas suplido de una u otra manera, o haber enfrentado dificultades como ser humano, me hace a mí seguir a un Dios vivo, pero a la vez un Dios que se compadece de mí porque me entiende, porque también experimentó humanidad, y eso me hace, me facilita en mi limitada mente, corazón y espíritu poder seguirlo de una manera más entendible. La salvación también viene con un plan. Dijimos primero que la salvación viene por medio de una persona, pero la salvación también viene con un plan. El mensaje del Evangelio es sencillo. Al enviar a Jesús a nosotros, Dios hizo un camino donde no había camino. Dios tiene un plan de rescate para toda la humanidad. El plan de Dios no solo es un buen plan, o ni siquiera el mejor de muchos planes, es el único plan suficiente para satisfacer la necesidad más apremiante de nuestra vida, la necesidad de ser rescatados de nuestros pecados. Hemos visto que la salvación está anclada en la persona de Jesucristo, pero sencillamente conocer quién es Jesús y qué hizo Él no es suficiente para lograr realmente el perdón de nuestros pecados. El plan de Dios requiere que cada persona que encuentra a Jesús lo haga de modo que lo lleve a tener una relación con Él. Y aún más, una vez que encontramos a Jesús, debemos responder a Él con fe, lo cual es un acto de voluntad en el que colocamos nuestra confianza en Él. ¿Cuáles son algunos errores comunes acerca de la salvación? Yo podría decir, hermanos, que algunos de esos errores es que yo debo de salvarme a mí mismo, que yo debo de hacer buenas obras para poder alcanzar salvación. Pero mis buenas obras no tienen la calidad o el requerimiento de perfección que el Padre requiere. Mis buenas obras son insuficientes, porque contra buenas obras también hay malas obras, las cuales llamamos pecado. Yo soy pecador, yo me equivoco, soy imperfecto. Entonces no puedo tener un estándar, ni una constancia, ni una prolongación en el tiempo de un estilo de vida o un estatus que en el cual yo no peque, sino que en el proceso de perfeccionamiento, en el proceso de la santificación, Dios me va permitiendo, por medio del poder del Espíritu Santo, de no reincidir tantas veces como lo hacía antes de conocer a Jesucristo. Y entonces mi vida pecaminosa va quedando atrás y voy buscando formar el carácter de Cristo en mi vida. La salvación viene con un plan. Otra manera de pensar acerca de la salvación es ver el plan de Dios
que requiere que todas las personas reconozcan por lo menos tres cosas. Reconozcan, se arrepientan y reciban. Reconozcan que reconocer que tenemos un problema es el primer paso para ser rescatados. El plan de Dios es que todos reconozcamos que no somos suficientes para salvarnos a nosotros mismos, que Jesús es el único camino de rescate de la corrupción del pecado. Reconocer. Se arrepientan. Una vez que reconocemos nuestra situación, debemos arrepentirnos, y esto implica estar sinceramente entristecidos por nuestros pecados. Significa cambiar nuestra manera de pensar acerca de nuestra conducta y alejarnos de manera decidida del pecado e ir hacia Dios. Y reciban es recibir la salvación como una oferta, un regalo de la gracia de Dios, y ese regalo se debe recibir como un acto de fe. Estos conceptos pueden parecer básicos, pero es vital tener un fundamento firme a medida que continuamos explorando nuestra misión como discípulos de Jesús. ¿Cómo podemos ayudar a otros a reconocer y seguir estos pasos? Pues tal cual la Biblia lo dice, anunciando el Evangelio, anunciando el mensaje de salvación. ¿Cómo yo puedo hacerle ver a mis familiares, a mis amigos, a mis vecinos, a todos aquellos que todavía no reconocen que no se pueden salvar a sí mismos, que no reconocen que este mundo se va a acabar y aquí no vamos a vivir eternamente, sino que hay uno superior y que solamente con Cristo vamos a ir a gozarnos con Él y no a sufrir por causa del pecado? ¿Cómo hablarles para que se arrepientan? Eso es algo de lo que debemos de pensar y traer a la reflexión, no a la obligación, sino a la reflexión, de tal manera que lleguen, después de haber entendido, a recibir el Evangelio. Basado entonces en lo anterior, como base, fundamento, como parte del fundamento para realizar una misión para Cristo, yo lo invito a comprometerse, viviendo como un discípulo de Jesús, que significa unirse a Él para lograr el objetivo, su misión para el mundo. Como veremos por medio de este estudio, tenemos un cometido para ayudar a otros a reconocer la realidad de su pecado y volverse a Jesús para obtener la salvación. Esa parte a veces incluye hablar directamente del mensaje del Evangelio. Otras veces nuestras contribuciones serán más sutiles. Y en este caso, hermanos, su contribución, el desafío que está entrando o que está dejando este estudio, es que usted pueda orar por una persona o por unas personas. Y el orar es una de las cosas más importantes que podemos hacer por aquellos que todavía no han experimentado la salvación en Cristo. Así que usted tiene ahí en la página número 14 un espacio para que usted haga una lista de por lo menos 5 personas de su esfera de influencia que todavía no son discípulos de Jesús. Comprométase a orar diariamente por cada una de estas personas usando sus nombres. Pida a Dios que mande su espíritu y los convenza de sus pecados. Así que, hermanos, hemos apenas abordado la primera parte de la primera lección. Cristo vino a nosotros, la sesión 1A, porque nosotros somos su misión y Él es nuestra solución, la misión, uniéndose a Dios en su obra. Espero, hermanos, que esta parte inicial sea, aunque luzca básica, le ponga en perspectiva correcta acerca de la misión que el Señor quiere que nosotros realicemos y practiquemos mientras estamos en esta vida. Yo quiero agradecerle porque se ha unido a esta primera sesión. Espero que le haya sido muy útil y que en la discusión de las células se enriquezca para seguir forjando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Será hasta una próxima vez.
deseando bendiciones para su vida.